RTP. Álvaro Cremades, él es director del Máster Universitario en Seguridad y Defensa de la Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad de Nebrija. Qué gusto y qué honor tenerlo con nosotros, Álvaro. Y queremos conversar con usted, dado sus conocimientos de la situación actual que se está viviendo en Colombia. Se pensó por mucho tiempo que ya Colombia estaba librada de los ataques terroristas, narcoterroristas, que acongojaron a ese país hace 30 años y más. Pero parece que todo se ha recrudecido. ¿A qué se debe esto, Álvaro? Buenas tardes. Ciertamente las expectativas generadas en torno a las proclamas, quizás más electorales que realistas, que los diferentes candidatos han hecho en torno a la construcción de la paz en Colombia. De manera particular, recordemos que el actual presidente del gobierno, Gustavo Petro, llegaba al Palacio de Nariño con la expectativa generada en torno a su eslogan paz total, pues definitivamente parece estar encontrando graves escollos a la hora de ser implementada, debido fundamentalmente pues, a las dificultades encontradas a la hora de implementar de manera plena y efectiva los términos en los acuerdos de paz de La Habana, y definitivamente también debido a la disidencia de algunas secciones, de algunas facciones en el interior de los grupos que habían sido desmovilizados, de manera particular las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, así como la persistencia de otras organizaciones de naturaleza insurgente como el Ejército de Liberación Nacional y, por supuesto, las actividades de estructuras del crimen organizado como el Clan del Golfo. Eso ha llevado a que en estos momentos y de manera quizás particular durante este año 2025 hayamos sido testigos de algunos episodios de violencia política pues muy claros en el país. Álvaro, ¿cómo está usted? Muy buenos días, gracias por atendernos. Uno ve la escalada y luego una especie de disminución en la violencia, pero también eso está relacionado con algunos hechos. Entonces, primero tienes un presidente que combate con toda la fuerza, que es el presidente Álvaro Uribe. Luego tienes el siguiente presidente que dice, oye, hagamos la paz, vamos a hacer la paz aunque no existan penas. Y luego tienes un presidente que dice, todos somos buenos y somos un país de paz y cabe el perdón. ¿Cuál estrategia funciona entonces? Ciertamente el conflicto armado colombiano, siendo el más longevo de todo el continente americano, encontrando sus orígenes en la década de los 60, ciertamente no es tan fácilmente solucionable como quizás nos gustaría, ¿no? Existen toda una serie de causas de naturaleza verdaderamente compleja que tiene que ver con la estructura social, económica, agraria del país, que ha llevado a que las condiciones de violencia persistan, se transformen a lo largo del tiempo. Definitivamente no existe una sola solución a este problema tan complejo al cual nos estamos refiriendo, y ciertamente cualquier aproximación mínimamente seria que queramos realizar en términos académicos, pero también en términos de políticas públicas relacionadas con la seguridad nacional, con la seguridad humana, es una aproximación que tiene que ser necesariamente integral, que por supuesto pase por combatir por vías militares o policiales a las estructuras que participan de este tipo de acciones, pero también, por supuesto, promoviendo el desarrollo económico y social en aquellas zonas del territorio nacional que pues están sometidas a unas condiciones de exclusión, a unas condiciones de inexistencia de las instituciones del Estado, lo cual representa el caldo de cultivo idóneo para este tipo de estructuras criminales o insurgentes. Y justamente quiero ligarlo un poco a eso, Álvaro, porque sin llamarlos insurgentes, yo sí se puede llamar gente que protesta y que reclama. No voy a validar su protesta, sino diciendo que hay como una especie de sensación en el ambiente, de tensión también, y hay que recordar esas manifestaciones que duraron en Colombia varios días, es decir, eso se puede crispar en cualquier momento y mezclarse lo uno con lo otro. En situaciones tan tensas como estas, ¿qué se espera de un presidente? Lo cierto, como bien decías, es muy importante diferenciar ambos fenómenos. Creo que nos referimos a dos cuestiones que tienen que ver con la conflictividad social y política existente en el país, pero desde luego son manifestaciones diferentes, que son en última instancia protagonizadas por diferentes actores de muy diferente propósito, naturaleza y motivaciones. En ese sentido, desde luego, ¿qué se espera de una figura, de un estadista, de un liderazgo a nivel nacional? Pues en primer lugar favorecer la cohesión de la sociedad que lidera para
juntos hacer frente a estas condiciones que se presentan en el país. Insisto, tenemos que ir un poco más allá, no quedarnos exclusivamente con los hechos quizás más explícitos de violencia, a los cuales, por supuesto, tenemos que atajar, sino que mirar más allá para tratar de entender cuáles son sus causas más profundas para, de alguna manera, conseguir erradicar a largo plazo los fenómenos que afectan a la vida de la sociedad colombiana en su conjunto. Cuando ya has dado la oportunidad de paz y has dado poder con esa paz y lamentablemente no has dado penas, tú dices, hicimos el intento de que esto sea con una bandera blanca. Cuando hay disidencia, ¿cuáles son las formas, digamos, un poco históricas en las que se puede ir acabando con esa disidencia, Álvaro? Esto es un hecho tremendamente replicado en procesos de paz en muy diferentes conflictos armados. A este respecto, el caso colombiano no representa, digamos, una excepción. Es muy habitual que en procesos de desmovilización haya diferentes elementos que por diferentes razones decidan no continuar o incluso no participar desde un inicio en las negociaciones promovidas con las autoridades estatales. En ese sentido, lo fundamental es ofrecer incentivos para que este tipo de estructuras, para que sus líderes, para que sus integrantes, no solo para los cuadros dirigentes, sino para incluso aquellos que forman parte de la base, digamos, y del pie de fuerza de estas estructuras criminales o insurgentes, decidan dar el paso de desmovilizarse, abandonar este tipo de estructuras y dar un paso a la vida civil. Eso, por supuesto, pasa por favorecer, como les decía, el desarrollo de las zonas en las cuales estas estructuras operan y tienen una mayor influencia, que tradicionalmente, especialmente en el caso colombiano, son las áreas fronterizas, periféricas del país, donde se concentran la mayor parte de economías ilegales, las cuales explotan el cultivo de coca, las explotaciones de oro y otros tráficos ilícitos, etcétera. De modo que atacar las economías ilegales de las cuales extraen sus réditos es un tema tremendamente importante, especialmente a la hora de arrebatar esos incentivos que les dan un sentido en términos organizacionales. Al mismo tiempo, por supuesto, combatirlas militar y policialmente, insisto, es fundamental. Álvaro, ¿por qué incentivos? ¿Por qué no balas? O sea, yo ya te di la oportunidad de ingresar a un proceso de paz, ¿por qué debo seguir dándote radios, representación política? Además que todo esto tiene un colchón que hace que estas disidencias duren más, que es el narcotráfico del que se nutren. No se me malentienda, cuando digo incentivos, la disuasión es un incentivo más. Es decir, el empleo de la fuerza o la expectativa de su uso es un incentivo y verdaderamente poderoso. En ese sentido, las fuerzas militares colombianas, así como la Policía Nacional y los diferentes servicios de inteligencia, pues han ejercido pues un papel fundamental en el combate contra estas estructuras. Fueron, de hecho, determinantes para que en un determinado momento las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, decidiesen sentarse a negociar con el Estado colombiano en La Habana y adoptando una posición muy diferente a la que tenían en aquel proceso truncado de la silla vacía del Caguán, en las cuales ni siquiera se presentaron a negociar con el presidente, ¿no? El equilibrio de fuerzas en ese momento era muy diferente. Ahí había un cierto equilibrio. Las FARC-EP estaban en una posición de relativa fuerza frente al Estado colombiano. Sin embargo, el proceso de paz de La Habana distinguió precisamente que ese equilibrio de fuerzas había ido retrocediendo a favor del Estado colombiano, lo cual representó el incentivo perfecto para que las FARC-EP accediesen a negociar y pues una parte importante, aunque indiscutiblemente no toda la organización, se terminase desmovilizando. Álvaro, el atentado hacia el precandidato y luego una serie de atentados con cochebombas, ¿a qué época de Colombia te lleva o sencillamente estamos viviendo un nuevo momento violento? No, definitivamente tenemos muchos antecedentes de hechos de violencia política tan abierta y tan flagrante como un intento de magnicidio de este tipo. La violencia política en Colombia no es nueva, tiene, como hemos ya dicho, profundas raíces en la historia reciente del país y nos retrotrae efectivamente, como podrás adivinar, a la década de los 80, a la década de los 90, en aquellos años en los cuales el crimen organizado ejerció pues una violencia inusitada contra la sociedad colombiana y algunas de sus personalidades más destacadas, ¿no? Precisamente estas imágenes que veíamos el pasado 7 de junio en Bogotá, es imposible que no nos recuerden al también asesinato de Luis Carlos Galán en el municipio de Soacha, colindante con la ciudad de Bogotá.
en el 89, cuando efectivamente las imágenes también en una locución pública, además, por parte de un tirador que se encontraba entre el público, pues efectivamente nos recuerdan mucho a los hechos que hemos podido ver. Álvaro, queremos agradecerle mucho y vamos a estar expectantes de lo que ocurre en Colombia en estos días, de la respuesta que da el presidente Petro, que créame, no termino de entender a quién se le está dirigiendo y con qué términos le está haciendo. Hay que seguir el rastro de estas acciones. Además que estamos ahí pegaditos, Ecuador también nos rebota todo. Definitivamente lo que pasa en Colombia afecta a todo el continente. Hemos visto que las dinámicas que tienen lugar en el país en cuanto a las estructuras del crimen organizado y en cuanto a la violencia política tienen una afectación directa en todos los países colindantes. Por tanto, es una problemática que deja de ser exclusivamente nacional para tener una trascendencia de al menos naturaleza regional. En ese sentido, pues esperemos que la actual administración y que el presidente Petro tome con determinación pues las tareas pendientes por realizar a la hora de llevar a cabo pues las acciones pertinentes para combatir de manera efectiva a estas estructuras, pues definitivamente lo que está en juego es el bienestar de los y las colombianos. Dale. Gracias, Álvaro. Perfecto, gracias. Gracias, Álvaro. Hemos entrevistado así a Álvaro Cremades, director máster universitario de Seguridad y Defensa de la Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad Prestigiosa de Nebrija. RTP